este de acá es un número real, este de acá. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Real sobre real, parte real. La división de número complejo expresada de la forma correcta. Y si se han dado cuenta, el número complejo Z1 tiene esta representación y el número complejo Z2 tiene esta representación. Cuando sumamos, obviamente, otra vez más, ¿no? Se cumple la ley de paralelogramo, ¿no? Z1 más Z2. A esta altura, como vean ustedes, ya podemos pasarlo rápidamente porque hemos visto en nuestro curso anterior, ¿no? Y en cuanto a la diferencia, similar, ¿no? Similar, esas cositas que ya lo arrastramos desde hace mucho tiempo con conocimiento básico, ¿no?, de la ley de paralelogramo, se cumple acá, porque en realidad prácticamente veremos también como vectores, ¿no? Y claro, acá tenemos algunos ejemplos muy sencillos, obviamente. Tenemos un número complejo, 2 menos 3 por sí, menos 3 por i, menos 5 más i. Bueno, ejecutamos las operaciones, ¿no? Como ustedes verán, solamente suman las partes reales y las partes imaginarias. La diferencia también igual, 2 menos menos, 7. Son cositas básicas, ¿no? Menos 3, menos i, menos 4i. Cuando efectuamos la multiplicación, igual, multiplicamos todo y al final, como verán ustedes, me tienen que dar así, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Y cuando efectuamos el cociente, como ustedes verán, aquí el número era 2 menos 3i y el otro es menos 5 más i acá, ¿no? Pero para que me quede como un número complejo bien expresado, tengo que multiplicar por su conjugada. Acá está su conjugada, menos 5 menos i, menos 5 más i. Al efectuar, obviamente ahora sí me queda libre, ¿eh? Parte real, parte imaginaria. Si fueran siempre 2, bueno, es simple. Inclusive cuando quiero multiplicar, pues, z por z, tal como viste en la presentación de los vídeos, me da z cuadrado, o de repente puedo multiplicar otra vez por z, me darían z cubo, z cuarta, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasa si quiero multiplicar un número 3 veces, ¿no? Cuatro, claro, ahí diría, pero hacemos varias veces. ¿Y qué pasa si quiero multiplicarlo 20 veces? Bueno, ya no sería tan cómodo que uno se pueda multiplicar 20 veces un mismo número, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en el vídeo que a veces hay necesidad de seguir dando vueltas y vueltas, cada vuelta viene a ser prácticamente una multiplicación. Entonces, justamente para eso necesitamos conocer el número complejo en otra forma. Es decir, el mismo número complejo, pero vamos a colocar en la forma polar del número complejo. Muchos le llaman forma polar o trigonométrica, ¿no? Bueno, es lo mismo, forma polar del número complejo. ¿A qué se refiere? A que lo vamos a conectar justamente con las coordenadas polares que también conocemos, ¿no? Entonces, nuestro número complejo tradicional, ¿quién es? Es la forma x más y por y, ¿no? Entonces, en coordenadas polares, ¿qué tenemos? Tenemos r y θ. Y entonces, el x, de acuerdo a lo que ya conocemos, es r coseno θ, el y es r seno θ. ¿Y quién es el r? El r justamente al cuadrado, ustedes se dan cuenta, al cuadrado, entonces acá me quedaría 1, y entonces me quedaría r es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esto en realidad es el módulo de z, número completo, es decir, prácticamente la longitud. ¿Y quién z? Este es el ángulo, ya lo hemos visto también en la presentación, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo ahora están apareciendo? Primero vimos la figurita, digamos, todo comentado, y ahora entonces nos damos cuenta que hay necesidad de conocer ciertas cosas, de dónde sale cada cosa que nos mencionan ahí, ¿no? Este es el ángulo formado, ¿se dan cuenta? Por el eje de las abscisas, ¿no? Y la parte donde termina el número complejo. Y acá dice bien claro, ¿ven? Es llamado el argumento número complejo. Y se denota así, ¿no? Es igual al argumento de 6. ¿Qué más? Que no puede ser uno solo, porque dice lo siguiente: este no se determina unívocamente, sino que es algo, un sumando múltiple de 2. ¿Y por qué? Porque si yo el número complejo lo multiplico
2, 3 veces. Recuerden, cada vez ¿qué cosa es la multiplicación? La multiplicación es una suma abreviada, ¿no? Y cuando hemos mencionado que al multiplicar números complejos, en realidad sus argumentos, es decir, sus ángulos, se suman, ¿y qué pasaría si yo multiplico pues, un número complejo 20 veces? Se van a sumar 20 veces su ángulo. Y obviamente el ángulo máximo que nosotros conocemos es 360 grados. Es decir, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y el ángulo, por más que yo lo sume, ¿se dan cuenta? Se repite justamente acá está, ¿no? Un múltiplo de 2pi. ¿Se dan cuenta? Es decir, el argumento final, ¿quién es? Es el argumento inicial más 2k vueltas, ¿no? Donde k es igual a más 0 y más menos 1 más menos 2, es decir, si es el sentido horario o antihorario. ¿Se dan cuenta? En las matemáticas, como por ahí mencionaba alguna vez, no, acá está el número, es el punto P, o también el número complejo que tiene la forma Z igual a X más Y, y acá está el ángulo, ¿no? El argumento. Este es su módulo, ¿no? ¿Ve? Forma polar de un número complejo. El argumento, es decir, el ángulo, ¿quién es? Sencillamente será este arco tangente de Y sobre X si el X es positivo. Estamos acá, ¿no? O también será pi más el arco tangente si el X es menor que 0 y el Y es mayor que 0. Es decir, está en esta zona. O bien puede ser pi medios, o bien puede ser también menos pi medios. Es decir, lo que nosotros conocemos tradicionalmente de reducción al primer, segundo, tercer cuadrante. Entonces, el número complejo que había visto hace rato, que es de la forma X más Y por Y, ¿cómo se puede escribir? Ahora, así de esta manera. Ven ahí está. Miren, R coseno de θ es X. R seno de θ es Y. Es decir, X por Y más Y. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando yo, como les decía, sume, o mayormente multiplique, ¿no? Porque en la suma no hay problema. Cuando yo multiplique repetidas veces, ya no voy a tener problema con esto. ¿Por qué? Porque mi número complejo se diera vueltas y vueltas y vueltas. Mira, tiene ese. Mi ángulo, porque ojo, en cada número complejo tiene su ángulo, su argumento. Y cada vez yo lo sumo con otro, recuerden ustedes, los ángulos se suman, ¿no? Y una multiplicación, ¿qué cosa es? Es una suma abreviada. Y si yo quiero multiplicarlo 2 veces, bueno, pues no es tanto, ¿no? Pero si yo quiero multiplicarlo 50 veces, ¿qué significa? Vueltas y vueltas y vueltas. Y el ángulo, como ustedes verán, siempre caerá en alguno de estos 4 cuadrados. Y entonces, si yo sumara de manera habitual, pues voy a tener que estar sumando los ángulos a cada rato. En cambio, como estoy acá, para mí es más fácil manipular el ángulo inicial y una cantidad diversa de múltiplo de 2pi, ¿no? Porque siempre voy a caer dentro de él. Entonces, esta es la forma polar o trigonométrica del número complejo. Ya tiene la forma tradicional, ¿no? La forma estándar, quien es z es igual a x más y por y. Y la forma polar o trigonométrica. A ver, acá dice, lo siguiente es decir, allá del módulo y el valor principal del argumento del número complejo dado, ¿no? Me dan este número complejo, 3 más raíz de 3 por i, acá hay otro número, menos seno de pi sobre 8, menos i coseno de pi sobre 8, y menos 7 menos i. Este es el x, este es el y. Entonces, dice, allá de módulo y el valor principal del argumento, es decir, del ángulo. Entonces, el módulo ya al cuadrado acá está, 6, es el módulo. Es decir, si yo quisiera ubicar el número complejo en el plano complejo, ¿no? Esta es la distancia, ¿no? Del origen hacia el punto. Ahora, ¿qué me falta? Recuerden ustedes, para eso me sirven las coordenadas polares, porque las coordenadas polares me permiten ubicar un punto conociendo su tamaño, el R, y conociendo el ángulo. Entonces acá está, ¿no? Arco tangente de y sobre X, y sobre X, y sobre X. Que me queda raíz de 3, es decir, el ángulo es pi tercio, ¿no? Como ambos son positivos, están en el primer cuadrante, pi tercio, 60 grados. Entonces, lo voy a escribir ahora mi número completo en forma polar, ¿no? Para que se note mejor acá.
Este de acá, ¿quién es? Recuerden, R6, acá está. ¿Se dan cuenta? 6 es el tamaño, y si yo quiero graficarlo, el ángulo vale pi tercio, ¿no? Es decir, acá, ubico acá, pi tercio, sí, mido sobre el segmento que va hacia el número, ¿no? 6 unidades. Y listo, tengo mi número complejo bien ubicado. En el siguiente, nuevamente, ¿no? Para sacar el radio al cuadrado, obviamente es 1, ¿no? Obviamente es 1, porque el árbol es el mismo. Y aquí puede darse, digamos, un pequeño caso de confusión. Recuerden, ya tengo el R, me faltaría el argumento. Posiblemente alguien, digamos, aquí, el primer error que cometa dice el argumento es pi sobre 8, y eso es totalmente falso. Porque miren, para el número complejo, este es el X y este es el Y, ¿no? Yo le puedo acá colocar seno, le puedo colocar tangente, cosecante, arcosecante, lo que sea. Sencillamente es el X. No se confunda que tiene que ver con el seno y el coseno. No, no. Mi número complejo es de esta forma, así. Coseno de teta, seno de teta, ¿ya? Así. Siempre en esta orden. Nunca va a cambiar, ¿no? Si aquí le hemos colocado otra cosa, simplemente este es mi X que voy a tener que convertir. Bueno, entonces acá está, ¿no? 1, ya está. Entonces, ¿quién es el argumento de Z? Si ustedes se dan cuenta de dónde está, está en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, uno a veces por práctica puede usar, digamos, sus simetrías y lo calcula más rápidamente, ¿no? Pero bueno, si queremos, digamos, pegarnos un poquito a la regla, por lo menos para el inicio, tendríamos acá, ¿no? Miren, arco tangente, ¿ya? De Y sobre X, o sea, Y sobre X. ¿Ya? Y entonces me quedaría así, ¿no? ¿Ve? Coseno sobre seno, ¿qué cosa es? Cotangente, ¿no? Menos con menos. Cotangente de qué? De pi sobre 8. Pi, arco tangente, ojo, este es cotangente por si acaso, no es tangente. Porque si fuera tangente, con este se cancela, por ser posiciones opuestas. Entonces me queda así, menos pi, arco tangente. ¿Y quién es esto? Claro. Pero esto de acá se puede arreglar, claro que sí, ¿no? Como es cotangente, lo puedo descomponer en tangentes. Y justamente aquí es donde ya interviene, aquí es donde interviene justamente en este tipo de cositas, interviene la habilidad de cada persona. ¿Ya? Miren bien, cotangente, usando un poquito de trigonometría, se convierte en tangente. ¿Por qué? Porque hablo cotangente, tangente tranquilamente lo puedo eliminar. Pues ahora sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplificamos esto, se van los dos y me queda menos pi más, listo, ¿no? Menos 5 pi sobre 8. Y esto ya tenemos, pues, obviamente, el tramo. Entonces acá, ¿quién es el argumento de z? Menos 5 pi sobre 8. Más 2 pi, ¿no? Donde el valor de k, ya saben ustedes, como son múltiplos de 2 pi, varía con números enteros, ¿no? 0 más menos 1 más menos 2. Entonces ahora sí, ¿cómo volvemos a reescribir nuestro número? Así como acá. Bueno, como el R era 1, adelante no se nota, ¿no? Entonces sería z es igual a, ojo, coseno, recuerden, acá otra vez, no se olviden, miren, mi número complejo de esta forma, R, que en este caso es 1, entonces sí ya no tiene sentido, coseno del argumento más y seno del argumento, ¿no? ¿Tiene el argumento? Acá no tiene el argumento de menos 5 pi sobre 8, ¿ya? Entonces sería coseno de esto más y seno de esto, ¿no? Pero todos sabemos pues que el coseno es una función par, así que coseno de menos x es lo mismo que coseno de x, ¿ya? Y el seno es una función impar, ¿no? Este menos sale fuera y me queda así. Y listo. Este es justamente mi número completo. ¿Ven? Acá al inicio casi inmediato, aquí digamos, había que hacer buenas rotaciones y se dan cuenta, justamente el ejemplo está para eso, para que ustedes puedan apreciar completamente todo el procedimiento. Acá en el otro, ¿no? El número completo era menos 7 menos 5. Al cuadrado sería 50, acá está 5 alrededor, ¿no? Este es el módulo.
El argumento, miremos. Acá inclusive uno tiene que pues, estar bien atento, ¿no? Miren, negativo, negativo, ¿dónde está? En el tercer cuadrado. Así que menos pi más el arco tangente de quién? De y sobre x, ¿no? Menos 1 es menos 1 sobre menos 7, menos un séptimo. Pero un séptimo positivo. Entonces, el número complejo, ¿quién sería? Es z, así. Adelante su módulo. Y aquí coseno. Y aquí obviamente como ya de repente no es tan posible calcular el valor exacto, que lo podemos aproximar por supuesto, no hay problema, ¿no? Lo colocamos todo completo, un solo bloque, no hay problema, ¿no? Todo esto acá está bien. Coseno más y seno de todo esto. Listo, ese número completo. Marina Graciela, acá está bien, ¿ya? Para que se den cuenta cómo sale, ya les adelanté, por supuesto, ¿no? Ya ustedes vieron el video que tiene que ver los ángulos que se suman y todo, ¿no? Inclusive con figuritas les explicaba ahí el presentador, ¿no? Perfecto, se han vuelto a sacar. Acá tengo un número complejo, ¿no? Un número complejo con una polar. Normalmente así, ¿no? Ahí está. Otro número complejo con una polar, así es, ¿no? Entonces, su producto, ¿quién es? Sencillamente es R1 por R2, ¿se dan cuenta? Y los ángulos de suma, miren. Coseno teta 1 más teta 2 más I seno teta 1 más teta 2. Si hubiera otro número complejo más, igual, ¿no? Sencillamente va a ocurrir algo similar, que aquí habría más otro ángulo, más otro ángulo. Es decir, si yo quisiera calcular el módulo, ¿quién es? Propiedad íntegra, ¿no? Y el argumento del producto, ¿quién es? ¿Se dan cuenta? La suma de un ángulo más el otro, ¿no? Dice hasta múltiple de 2pi. ¿Por qué? Porque luego que se completa 2pi se vuelve a repetir, porque obviamente nuestro plano tiene máximo 360 grados, ¿no? Y comenzamos a dar la vuelta. ¿Y en la división cómo sería? La división es así, z1 sobre z2, obviamente R1 sobre R2, y los ángulos, obviamente, como el otro está con sentido contrario, ¿no? Sencillamente se resta. Y esta propiedad, obviamente, del valor absoluto, ¿no? De los módulos, así que no hay problema. ¿Y quién sería el argumento? Bueno, el argumento obviamente es este ángulo, pues, ¿no? Z1 menos Z2, ¿no? Es decir, el argumento es Z1 menos el argumento es Z2. Igual, hasta múltiplo de 2. Y aquí viene lo interesante. Ya, ¿y qué pasa si en lugar de multiplicar dos números multiplico n números, ¿no? ¿Ven? Facilito, ¿no? Sería así, R1, R2, Rn y los cosenos, coseno de todo, ¿no? Z1 más Z2 más Zn. Más I seno de Z1 más Z2 más Zn. Entonces, ¿y qué pasaría si los números complejos fueran iguales? Es decir, el Z1 es igual a Z2, es decir, prácticamente entonces, en lugar de tener una multiplicación muy correcta, tendría que ser una potencia, Zn. Entonces, ¿qué sería? Miren cómo sale solito acá. En lugar de estar en la multiplicación R1 por R2, ¿qué haría sino Rn? Y aquí, en lugar de tener coseno de Z1 más Z2 más Zn, me quedaría coseno de θ más I seno de θ a la n. Y esto es lo que habitualmente hace uno, ¿no? Si yo tuviera así, me dice, a ver, un número elevado a la n, pues sería z a la n. Como el z es el mismo, obviamente acá, los ceros son iguales, ¿no? R1, pues obviamente me queda R. Pero me falta la parte del ángulo, ¿no? Claro, ¿cómo era mi número? Mi número era era R coseno de θ más I seno de θ. Entonces, cuando le aplico a la n, pues acá fácil a la n. Acá lo dejo indicado a la n, ¿no? Pero recuerden esto, acá, digamos, cuando se desarrolla, obviamente, se convierte en lo siguiente. ¿Qué habíamos dicho? Sencillamente los ángulos de suma, ¿no? Entonces queda aquí, lo que llamamos la fórmula de Morley. Entonces, esta es la fórmula de Morley, ¿no? Coseno de θ más I seno de θ es igual a coseno de n θ más I seno de θ. Ahora, esto es para la parte, digamos, de la multiplicación.
¿Qué pasaría si yo quiero calcular las raíces? Seguramente antes uno decía, bueno, yo tengo un número 8, quiero calcular raíz cúbica, ya, pues bueno, raíz cúbica de 8 es, antes se lo habéis indicado, 1, 2, ¿no? En este caso, por ser entero. Raíz cúbica de 7 sí existe, ¿no? Solamente que es un número un poquito complicado, ¿no? Raíz cúbica de 9 también existe, ¿no? Claro, el más fácil, raíz cuadrada de 9, ¿no? Y es un número un poquito complicado. ¿Y qué pasa con la raíz cuarta de 9, por ejemplo? O bueno, busco un número exacto. A ver, la raíz cuarta de 16. Muchos seguramente dirán raíz cuarta de 16 es 2. Correcto. Ojo, que yo estoy hablando de la raíz cuarta. Así que si estoy hablando de la raíz cuarta, tiene que tener 4 raíces. ¿Sí? Entonces alguien me diría, pues, raíz cuarta de 16 es más menos 2, ¿verdad? Claro, más menos 2 a la cuarta de 16. Ojo, estoy hablando de raíz cuarta. ¿Y dónde están las otras dos raíces que faltan? Que acabamos de ver el menos 2 y el 2. Claro, esa es la que nosotros estamos acostumbrados. Pero las otras raíces también existen. Si yo digo raíz cuarta y 6, tiene que haber 4 raíces. Lo que pasa es que las otras dos son complejas y conjugadas. Recuerden ustedes que siempre las raíces complejas y conjugadas vienen en parejas, ¿no? Complejas y conjugadas. ¿Recuerdan ustedes en su curso básico de cuando hallaban la raíz de una ecuación cuadrática? Tenía 3 posibilidades, ¿no? Raíces diferentes, raíces iguales, o la otra opción era complejas y conjugadas, ¿no? No podía ser una compleja y una diferente, no. O complejas diferentes, no. Si una raíz era 2 menos i, la otra tenía que ser 2 más i. Si una raíz menos 7 más i, la otra raíz tenía que ser menos 7 menos i, sí, complejas y conjugadas obligatoriamente. Entonces, la raíz cuarta de 16, por ejemplo, la raíz que nosotros conocemos que son el más menos 2, ¿no? Correcto, pero aparte de eso, tiene dos raíces más, ¿ya? Que son justamente las raíces complejas y conjugadas. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la raíz, por ejemplo, de 32, alguien me dice, raíz quinta de 32 tiene 2. Y como es un número positivo, pues obviamente y las otras 4 raíces, porque estoy hablando de raíz quinta, ¿no? Bueno, me da pues solamente hay una sola raíz. Y eso es fácil. Si yo quiero calcular raíz quinta de 32, tienen que estar las 5 raíces. Esa raíz que es 2 es la que nosotros estamos acostumbrados a conocer, la raíz real. Pero las otras raíces también existen. Y más aún todavía, se van a dar cuenta que las raíces de un número complejo se pueden graficar. Y su gráfica es un polígono regular. Miren la gran facilidad, digamos, la gran importancia, que antes no sabíamos que la raíz del número complejo es un polígono regular. Bien, entonces continuamos con eso para que ustedes puedan apreciar esta parte, ¿no? Acá. Ya. Si yo quisiera, en lugar de elevar a la n, calcular a la 1 sobre n, obviamente, ven, acá está, el parecido, ¿no? Sería acá r a la 1 sobre n, ¿correcto? Porque me dicen, calcula la raíz enésima. Bueno, de manera simple sería así, ¿no? Todo mi número complejo, ¿quién es? R coseno teta más i seno teta. Entonces, raíz enésima, ya, pues así, ¿no? Entonces, le aplicamos, como este es un número real, le aplico por separado, no hay problema. Y recuerdan acá cómo era antes, ¿no? Cuando era suma era n teta. En cambio acá, como es cociente, perdón, cuando era multiplicación era n teta. En cambio aquí, como es cociente, es teta sobre n. Con la diferencia que como esto, digamos, va a dar muchas vueltas, es más 2k por pi, ¿no? Y lo otro igual. Donde k es un número, obviamente, que va a ir empezando a partir de 0, 1 hasta n menos 1. Dice, lo cual nos permite hallar las raíces enésimas de un número complejo y que gráficamente representan los vértices de un polígono regular, ¿no? De n lados. Insiste en una circunferencia de radio R a la 1 sobre. Ustedes se van a dar cuenta de la gran importancia y la gran aplicación que posiblemente tenga esto más adelante. Ahora, por otro lado,
en el desarrollo de esta serie. E a la X lo podemos escribir así, ¿no? Esto ya lo conocemos, ¿no? Obviamente ya es conocido, pero vamos, lo traemos acá, ¿no? Esto se puede escribir así. Entonces, si el X fuera 1, decir E a la 1, veamos que al desarrollar esto nos queda de esta manera. Y se dan cuenta por qué el número neperiano E tiene una cantidad infinita de decimales, porque justamente es una serie, pues, y este acá es una serie infinita, ¿ven? Así que aquí estos son los valores casi inmediatos que a veces uno lo conoce, ¿no? Pero obviamente tiene muchísimos decimales más. Entonces, si el X le damos forma compleja y teta, ¿no? Sería así, coseno teta más seno teta. Y esto es lo que le llamamos la fórmula de Euler, que nos permite definir los signos. Así es. Fíjense a la z. E a la z es igual a E a la X más I por Y. Y se puede descomponer así: E a la X por E a la Y. E a la X es real, coseno de Y más I seno de Y. ¿Esto para qué nos sirve en este instante? Ya. Nos va a servir más adelante cuando calculemos, cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, ¿no? Y los valores propios nos hagan complejos, justamente. Porque ahí vamos a necesitar justamente manejar bien esto para poder hallar la solución. Entonces, de este modo, usando la fórmula de Euler, se reduce a quién es E a la I teta por N, bueno, sería pues E a la I N teta, ¿no? Así mismo de las formulitas anteriores que tenemos, ¿no? Cualquier número complejo se puede escribir en la forma exponencial, ¿no? Miren, cualquier número complejo. ¿Qué número complejo quién es? De la forma z igual a r por E a la I teta, ¿no? ¿Quién es E a la I teta? Recuerden, E a la I teta es coseno de teta más I seno de teta. Entonces, de forma resumida se puede escribir así, ¿no? Ya sabemos quién es R, ¿no? Es el módulo y teta es el argumento de Z. A ver, vamos a ver acá. Vamos, por ejemplo, a calcular este número, pero imagínense, elevado a la 60, ¿no? Entonces, ¿quién podría de repente tener tiempo abundante para que multiplique 60 veces un número complejo, ¿no? Y pensar, ya sé. Entonces, yo quiero calcular me doy cuenta, este es un número complejo, voy a calcular a la 60, ya, entonces voy a mi número complejo, ¿y quién es? Mi número complejo es este, pues, ya está. Necesito entonces el módulo, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Entonces, mi número complejo, miren, es este acá, menos 1 más i raíz de 3. Entonces, lo primero que tengo que hacer, lo pasa a la forma polar, ¿no? Entonces, el módulo tiene 1 más 3, 4 raíz 2, acá está, pero luego tengo que buscar el argumento, ¿no? Es decir, raíz de 3 sobre menos 1, y queda menos raíz de 3. Miren bien, ojo. Esto está en el segundo cuadrante, se encuentra en el segundo cuadrante. X, Y. Es bien básico, ¿ya? O sea, a veces es necesario que uno se desligue un poquito. La fórmula sirve para justificar, ¿no? Pero a veces es necesario que uno también, pues, se desligue un poco de eso, simplemente sea un poco más práctico, más objetivo, ¿no? Miren, parte real que es el eje X, parte imaginaria que es el eje Y. Si ustedes se dan cuenta, este numerito, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está? Está en el segundo cuadrante, ¿no? ¿Sí? Y efectivamente, ¿ven? 120 grados, ¿no? ¿Ven? Ya está. ¿Ven? Entonces, acabamos de ver cómo se puede pasar fácilmente a la forma plural, ¿no? Ya está. Una vez que tenemos esto, entonces, ¿qué significaría elevar a la 60? Miren, qué facilísimo. 2 a la 60, todo esto, ojo, multiplicado por 60, ¿no? Sería 120, entonces, sobre 3 acá está. ¿Cuánto queda? 40 pi, 40 pi. Ojo, si ustedes se dan cuenta, múltiplo de 2 pi, este es 1, este es 0, 2 a la 60. ¿Se dan cuenta? Este número complejo, multiplicado 60 veces, me da 2 a la 60. ¿Alguien preferiría estar perdiendo su tiempo multiplicando ese número 60 veces? ¿Entendiste, Claudia Rubí? Veces y listo, ya está. Ahora vamos a hallar la raíz de este número. Mire, este número complejo, ¿no? Y ni siquiera es un número que yo había visto como ejemplo, pues el 32,
el 16, que son, digamos, de buena manera exactos como para poder revisarlo, ¿no? Bien, un número cualquiera, ¿no? Y le vamos a calcular, dice, hallar cada una de las raíces de este número a la 1 quinta. Dice, cada una de las raíces, ¿por qué? Porque estamos hablando de raíces quintas, tiene que tener 5 raíces. Entonces, ya saben, primero, no se olviden, el módulo, ¿no? Es decir, el R. 4, 4, es decir, 16, 32, entonces, ¿no? Entonces, 4 raíz de 2, ¿no? El R. Ahora falta el argumento. Si ustedes se dan cuenta, miren bien, ¿no? Está en el segundo cuadrante, ¿no? Y que a simple vista, ¿no? Tiene los 35 grados, pero bueno, hay que hacerlo pues, de la manera habitual, ¿no? Algo tangente de menos 1, 34, 135 grados. Ya está. Mi número, menos 4 más 4i, a la 1 quinto sería este número, ¿no? Ojo, bien. Esto, a la 1 quinto, atención, acá está, solamente me queda raíz 2. Y esto no era la 1 quinto, como habíamos dicho que era, ¿no? ¿Se dan cuenta? Era, acá está, aquí ve. Teta, el argumento, más 2 pi sobre 5, de raíz quinta, sobre 5, ¿no? Sobre 5, 2 pi sobre 5. Acá, ¿y no oye? Acá, sobre 5, ¿ve? Argumento teta, el pi. Coseno, 0. De repente puede parecernos, digamos, un poco tedioso esto, no. Es la presentación. Obviamente, recuerden, son 5 raíces, ¿no? Entonces veamos. Recuerden, empezamos con la raíz, acá dice bien claro, por eso dense cuenta cada detalle, las raíces, ¿no? Donde acá empieza desde 0 hasta 1, hasta n menos 1. 5 raíces allá, 0, 1, 2, a 3, hasta 4. ¿Por qué? Porque la primera raíz es la inicial, es decir, la que funciona cuando acaba de 0, cuando mi ángulo está recién nítido. Entonces acá está, ¿no? Ya. Cuando acaba de 0, 1, 2, 3, 4. Ahí están las 5 raíces. 1, 2, 3, 4, 5 raíces. Ya, entonces acá en toditos obviamente raíz 2, ¿no? Ahí está, raíz 2, raíz 2. Acá. Cuando vale 0, ¿qué tendríamos? 27 grados. Ahí está, ¿no? Esta es la primera raíz. Entonces, cuando acá vale 1, es decir, tendría más 360. Entonces, bueno, le sumaría, digamos, 135 más 360, lo divido entre 5, me quedan 29 grados, ¿no? Cuando acá vale 2, entonces tendríamos acá, obviamente, 720 grados, ¿no? Le sumo con 135 y me queda 170. Y así sucesivamente. Y si ustedes se dan cuenta, miren bien acá lo más importante. Ubiquen la primera raíz. Y esa es la clave de todo. Ahí está el truco, digamos, ahí está el tip, ahí digamos, está, digamos, bueno, lo que a veces compartimos con los amigos, ¿no? En este caso vienen a ser ustedes, para que hablen un poquito después, ¿no? 135 grados, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿quién es la primera raíz? 27 grados. Ojo, acá está, 27 grados. La siguiente 90, 99, la siguiente 171, la siguiente 243, y la siguiente 135 grados. Miren, raíz quinta, ¿no? Allá, un pentágono regular. Y tiene que estar dentro de una circunferencia de radio raíz de 2. Eso, ¿qué te pareció? Muy interesante. Víctor Diego, captaste iba con los numeritos y entonces ahora sí tenemos también que justificar por qué todos esos elementos que hemos visto más adelante. Esta partida obviamente van a seguir más adelante también para ver lo que ustedes habían visto con la que ocurría con la fotografía del presentador, ¿no? De la persona que estaba mencionando ahí, ¿no? Que su fotografía se formaba y todo. Eso se llama obviamente, ¿no? Aplicaciones de las funciones multivariables, ¿no? Porque me lleva, recuerden, ya no se trata de llevar como una curva, digamos, paramétrica, una curva en una línea, sino se trata de llevar una región a otra región. Y para eso entonces primero necesitamos saber lo referente a curvas y regiones en el plano completo.
En esta parte estudiaremos algunos tipos de curvas y regiones y sus representaciones por medio de ecuaciones y desigualdades en el plano completo. Para lo cual se dan a continuación algunas definiciones fundamentales. Vecindad. Una vecindad de radio épsilon de un punto es un conjunto de todos los puntos tal que z menos z0 es menor que f. Ojo, miren, menor. Es decir, significa justamente que no es la parte igual. Porque si fuera la parte igual, digamos, ya va a tener otra connotación. Es exactamente menor. Una vecindad reducida de radio épsilon positivo de z0 es el conjunto de todos los puntos de z tales que, ojo, miren la diferencia. Menor que épsilon, mayor que z. Es decir, le quito el punto central. ¿Ya? Una vecindad. Ahora, hablamos de en la recta real, ¿qué cosa es una vecindad? En la recta real, una vecindad es un intervalo abierto, ¿ya? Para que ustedes vayan ya haciendo una comparación. Y si hablamos de una vecindad reducida, en la recta real, es un intervalo abierto quitándole el centro, ¿ya? Así de simple. En R2, ¿qué cosa es una vecindad? En R2, una vecindad es un círculo, ¿no? Quitándole el contorno, porque acá dice menor que epsilon, ¿no? Es decir, quitando el contorno, menor que un círculo de radio abierto. Es una vecindad. Y si le quito el centro del círculo, se llama vecindad reducida. En R3, ¿quién sería? Una vecindad, ¿no? En este momento estamos hablando de vecindad. En R3, una vecindad sería una esfera, ¿no? O sea, todo el interior de la esfera, sin la cáscara. Y si hablamos de vecindad reducida, le quito el centro. Y listo, es una vecindad reducida. Entonces, con eso ya tienen ustedes, digamos, una idea un poco precisa de lo que significa vecindad. Ahora sí, ¿a qué le llamamos punto de acumulación? Dice, Z0 llamado punto de acumulación de un conjunto A, ojo, y cada vecindad reducida de Z0 contiene puntos de A. Miren bien, contiene puntos de A. Observe que Z0 puede pertenecer o no al conjunto A. Ya, entonces ahora sí, un momentito, les voy a presentar acá una pequeña situación mitizada, ¿eh? Se dan cuenta, por afuera que tienes un conjunto pues, que no está tomando el contorno. Y acá también, ¿no? Es el conjunto. Entonces, mire, este conjunto A, y acá también este conjunto A, ¿no? Ojo, este de acá, ¿ya? Es un punto de acumulación, ¿por qué? ¿Ya? Porque aquí hay una vecindad, ojo, de radio epsilon chiquito, ojo, reducida, le quito el centro y me queda así, que cuando lo intersecto con el conjunto A, me queda todo esto. Diferentes vacíos, ¿ya? ¿Ven? Ahora, voy a coger, recuerden, este puntito que están acá no pertenece al conjunto A por si acaso. ¿Por qué? Porque están aquí en el control, no pertenece, ¿no? Pero voy a coger este punto de acá. Ya está. Ojo, cualquier vecindad tiene esta forma, ¿no? Estoy haciendo un grafito para que se note, ¿no? Ahora, le quito el centro. Y me queda todo esto. ¿Se dan cuenta qué ocurre con eso? Esa es una vecindad reducida, ojo, vecindad reducida, y cuando la intersecto con el conjunto A, se nota que es diferente vacío, ¿no? Porque me queda esta parte de intersección, ¿ves? ¿Sí? Me queda esta facilidad. Entonces, este de acá es un punto de acumulación y de acá es un punto de acumulación. Bien, lo siguiente, voy a coger por acá otro puntito, ¿ves? ¿Ya? Una vecindad reducida. Le quito el centro. Y cuando lo intersecto con el conjunto A, la intersección es vacía. Entonces este de acá no es punto de acumulación. ¿Se dan cuenta? Claro, no pertenece, pero tampoco es punto de acumulación. Miren acá, este acá. No pertenece
pero sí es punto de acumulación. ¿Captaste la diferencia, Víctor, Diego? Sí, profesor. Miren acá, ve, el conjunto A, ve. El conjunto A son estos que pareció al otro, pero aparte de eso, este acá también pertenece al conjunto A. ¿Ya? Estos tres puntitos pertenecen al conjunto A. Entonces, voy a trazar una densidad reducida. Miren, ¿ah? Hasta acá es igual, ¿no? Pero aparte este es un conjunto que tiene por acá tres elementos más. Muy bien. Densidad reducida, le quito el centro. Y cuando lo intersecto con el conjunto A, me queda vacío. Por lo tanto, no es punto de acumulación. ¿Se acuerdan? Miren, el punto pertenecía al conjunto A, sin embargo, no es punto de acumulación. ¿Ven? O sea, ¿qué significa eso? Que hay que analizar con mucho cuidado cada conjunto, ¿ya? ¿Ven? Algunas veces el punto no pertenece, pero sí es punto de acumulación. Otras veces el punto sí pertenece al conjunto A, pero no es punto de acumulación. Bien, conjunto cerrado. Y eso sí, más o menos ya ustedes prácticamente lo conocen. El cerrado si contiene a todos sus puntos de lo que nosotros a veces acostumbramos a hablarlo de forma de grafiquita y todo lo demás, ya no. Acá tenemos que justificarlo en base a lo que nosotros conocemos, ¿no? Miren, el conjunto cerrado si contiene a todos sus puntos de acumulación. ¿Se dan cuenta? Y como ustedes acaban de ver lo que les explico en este instante, ya se dan cuenta que tiene mucho sentido hablar del conjunto cerrado, sino un conjunto cerrado cuando contiene a todos sus puntos de acumulación. Conjunto agotado, existe una constante m, ¿ya? Tal que este número sea menor que n para cualquier punto de A. Es decir, en otras palabras más simples, más directas, cualquier conjunto que yo lo puedas encerrar dentro de un círculo es un conjunto acotado. Así de simple, ¿ya? Cualquier conjunto que yo lo pueda encerrar, por más enorme que sea el círculo, es un conjunto acotado. Si no puedo encerrarlo dentro de un círculo, ¿ya? No es un conjunto acotado, porque ahí dice z menor que m, ¿no? Es decir, lo puedo capturar. Si no puedo, no es conjunto acotado. ¿Bien? O sea, muchos de los conceptos que ustedes están en matemáticas, nosotros lo podemos a veces utilizar, ¿ya? Para usar ejemplos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sino que a veces uno pues, se pega tanto solamente a la fórmula, a la definición, y a veces pues queda en el aire, ¿no? Pero acá lo comparamos con nosotros. Yo lo miro, ¿no? Bien, este conjunto, ¿ve? Z menor o igual que 9 cerrado. Claro que sí. ¿Quién es esto? Si quisiéramos graficarlo, ¿quién es esto? La gráfica de esto es el círculo de radio 3. Y si yo tuviera cualquier otro conjunto, no tiene por qué ser necesariamente círculo, ¿no? Cualquier conjunto que yo pueda encerrar dentro de un círculo es un conjunto cerrado acá, ¿no? Pero acá es acotado, ¿no? Ahora, aparte de eso, un conjunto cerrado y acotado se llama conjunto compacto. Ya es un nombrecito adicional, ¿no? Ya saben ustedes acá, como van a tener la información, ya saben la diapositiva número 12, ¿no? Para que sepan qué cosa es un conjunto compacto. Ahora, acá hay tres conceptos: punto interior, punto exterior y punto frontera. ¿Cuándo le llamo yo a un punto interior? Acá está escrito, ya lo van a encontrar, ¿no? ¿Cuándo a un punto le puede llamar punto interior? ¿No? Acá, como ustedes están viendo justamente acá la figurita, ¿no? Un punto es interior cuando, y aquí yo trazo, ojo, un punto es interior cuando yo trazo una vecindad. Un ratito, acá está la ya. Un punto es interior cuando yo trazo, digamos, una vecindad, como en este momento ya conocen lo que significa vecindad, cuando yo trazo una vecindad de radiodirección y la vecindad queda completita dentro del conjunto. Es un punto interior. Entonces, si lo miramos acá, ¿ves? Este es un punto interior, ¿no? Una vecindad cualquiera es un punto interior, ¿no? Vecindad es un punto interior.
Este no es un punto interior. ¿Se dan cuenta? Porque yo trazo una vecindad y obviamente no está incluida dentro del conjunto A. ¿Sí? O sea, punto interior es cuando yo trazo una vecindad con un radio sino cualquiera y está totalmente dentro del conjunto. Si no ocurre así, obviamente entonces no es punto interior. Ya. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es punto exterior, ¿no? Tu mismo nombre le indica, ¿no? Y el otro es punto frontera, ¿no? El punto frontera justamente me está definiendo acá, ya uno puede darse cuenta de qué cosa es el punto que está, digamos, en el filo prácticamente del conjunto, ¿no? Y acá me está indicando, dice Z0 llamado punto frontera. Miren, si cada vecindad contiene puntos que pertenecen y puntos que no pertenecen al conjunto A, ¿no? Su nombre obviamente está en el extremo, en la parte donde va punteado, entonces obviamente cuando tracen ustedes una vecindad, por más pequeña que sea, obviamente va a haber puntitos que están y que no están dentro del conjunto. Así que es un nombre bastante exhaustivo, ¿no? Y si no es ni punto interior ni punto por tercera, obviamente es punto exterior, ¿no? Ahora mencionamos conjunto abierto, ¿no? Miren, un conjunto abierto, anteriormente seguro pues uno decía un conjunto abierto, porque cuando lo grafican le queda, digamos, la parte externa con puntitos así discontinuos y todo lo demás, ¿no? Ahora sí, como ya tenemos este conocimiento, ¿no? Definimos un conjunto abierto como debe ser, ¿no? Un conjunto es abierto y todos sus puntos son interiores, ¿ya? ¿Ven? En base, por eso es clave que uno sepa qué cosa es punto interior, punto frontera, punto exterior, ¿no? Acá hay un ejemplito, ¿no? ¿Qué más? Conjunto conexo. Ya lo mencionaba este término, recuerdo ustedes en el curso de análisis matemático 2, cuando estuvimos trabajando con el teorema de Lincoln, el teorema de Stokes, todo lo demás, ¿no? Bueno, un conjunto abierto es conexo si cualquier par de puntos del mismo pueden unirse mediante una línea quebrada compuesta de un número finito de segmentos. Ojo, rectilíneos sin contener ¿no? Un conjunto abierto y conexo es llamado dominio recto. Así que son sencillamente forma de definir cierto conjunto. Y aquí me dice algunos ejemplos. Muy bien, entonces, a ver, un ratito. Tómense un instante de. A ver, ¿me confirman? ¿Están mirando mi pantalla? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, su atención, por favor, jóvenes. Ya, para poder continuar por ahí. Ya, entonces, bueno, si determinar graficar curvas y regiones representadas por, miren acá, por ejemplo, esta es la curva z más 2i más z menos 2i igual a 6. ¿Qué significa esto? ¿Ven? En forma compleja, ¿no? Por acá me dice z más i menor o igual que 2, mayor o igual que 1. Esto significa parte imaginaria de z al cuadrado mayor que 2. Y aquí también hay otra curva. Dice argumento de z más 1 menos i menor o igual que 3 cuartos y mayor o igual que menos pi medio, ¿no? Es decir, estos cuatro ejercicios vamos a ver en este instante, ¿no? Entonces, como está hecho, prácticamente podemos tomar algunos cálculos básicos. Miren, z más 2i y z menos 2i, ¿no? Z más 2i, este acá tiene la forma x más y por y, entonces sería x, y acá es y, con este se agrupa y me quedaría así. Acá. Este es x, recuerden, este acá es x más y por y, ¿eh? Entonces sería x, ahí está, luego me quedaría y menos 2i, acá está, ¿no? Ya. Entonces, acá me está indicando el módulo de esto, ¿no?
Entonces, modo sería al cuadrado, acá está. Más, de este otro modo, al cuadrado y al cuadrado, acá está. Igual a 6. ¿Ven? Se convirtió en una ecuación de la que ustedes ya están acostumbrados a manipular. Seguimos arreglando, ¿no? Y finalmente me queda esta ecuación, ¿no? Que a simple vista, cuando uno se da cuenta, pues obviamente es una elipse, lo completamos para mirarlo mejor y acá tenemos, ¿no? ¿Ven? La gráfica es justamente una elipse, que es alargada sobre el eje Y, y acá tenemos su gráfica. ¿Ven? De ese modo hemos podido trazar una curva que viene dada en forma completa. Acá tenemos z más i, ya saben que acá va a ser x, y acá sería y, entonces me quedaría x, y más 1, ¿no? Módulo. Acá está. Este número, z más i, ¿sí? Módulo, entonces sería al cuadrado, y me queda, dice que esto está entre 1 y 2, ¿no? Bueno, obviamente pues hay que, entonces, ojo, como este es cuadrado, pues acaso miren bien, como este cuadrado, pues se mantiene la desigualdad si elevo al cuadrado todo, ¿no? Al cuadrado 1, al cuadrado sin raíz, al cuadrado 4, ¿listo? Y pues esto ya se da cuenta, es un círculo, ¿no? Concentra en el punto 0 menos 1, acá está, ¿ya? Mayor que el círculo de radio 1 y menor que el círculo de radio 2. ¿Se dan cuenta que es simple? Marina Graciela, ¿entendiste eso? Claro, ¿qué significa? Parte imaginaria, ¿no? Recuerden, el número complejo es así, su parte imaginaria es y, pues. Entonces, está indicando, pero dice parte imaginaria cuadrada. Entonces, primero, ojo, por si acaso, primero tengo que resolver el número complejo al cuadrado, ¿no? Ahí está. Z cuadrada, ¿qué sería? Z cuadrada es este, a ver. Entonces, la parte imaginaria, ¿quién es? La parte imaginaria es 2xy. Acá también dice que es mayor que 0, mayor que 2, ¿no? Entonces, 2xy mayor que es positivo. Y como es mayor que 2, significaría, pues obviamente en ambos lados 2, no me quedaría 0. XY mayor que 1. ¿Qué cosa es esto? Ya ustedes lo conocen, es justamente esta gráfica de acá. Reitero, ¿no? Y de manera similar al otro, ¿no? Argumento de z más 1 menos i, que está entre 3 y 4 y menos pi medios, que obviamente ya es igual. Este es un valor de un ángulo. Entonces, primero hay que convertirlo, obviamente, a un número simple. Z más 1 menos i es igual a z menos 1 más i. Y bueno, me está indicando justamente que es un vector combinado con el otro y que está variando entre estos límites, ¿no? Entre menos pi medios y 3 y 4. 3 y 4 pi medios, ¿no? A partir del punto que me está indicando justamente acá. Bien, miren, acá tienen ustedes toda la gráfica completa para que se den cuenta, justamente acá tienen, entonces ustedes acá tienen 4 ejemplitos, como se verán completos, ¿ya? De cómo se trabaja en curvas y regiones en variable compleja. Vamos a ver ahora la función de variable compleja. Como ustedes han visto, nos ha servido, digamos, de una buena introducción los videos que hemos visto, porque ahora estamos viendo la necesidad de captar tal o cual cosa, justamente en base a eso, porque ahí se habló, digamos, ya de algo concreto, ¿no? Con deformaciones, con todo. Porque ahí obviamente no se puede separar. Cuando uno aplica la teoría, digamos, los principios le da en conjunto toda una aplicación completa. Entonces, aquí es donde nosotros estamos separando cada una de las teorías, cada uno de los temas para que podamos ir entendiendo. A ver, cuando hablamos de funciones variables complejas, recuerden, ya no estamos en nuestras funciones habituales que van de R en R, ¿no? Cuya gráfica que estén alrededor. No, no, las funciones variables complejas son funciones justamente que parten de un dominio complejo y llegan a otro número complejo. Acá está, ¿no? Entonces, igual que una función común y corriente, solamente que mis funciones normales van de R en R. Entonces acá mis funciones van de un plano complejo a otro plano complejo. Un plano complejo original es el plano XY, es decir, X más Y por Y, y mi plano de llegada es el plano U más Y por B, es decir, el plano Z y el plano W. Los dos son planos complejos, ¿no? Parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. ¿De qué se trata?
esta curva que está acá, ¿ya? Aplicando la función que seguramente damos, posiblemente se transforme en esta. ¿Se acuerdan que ahora tiene mucho sentido cuando hablamos de lo que nos había dicho, ¿no? En la figurita. ¿Qué decía el señor? Decía que su fotografía, ¿no? Se estiraba por un lado, se contraía por el otro, se dan cuenta, desaparecía a veces por un momento aparentemente el rostro. Entonces, de eso se trata, ¿ven? Acá tenemos ya no necesariamente una línea, sino acá tenemos, digamos, todo puede ser un dominio y acá o bien se puede estirar, se puede contraer, puede girar para un lado, para el otro, ¿ven? De eso se trata. Pero que cada punto aparece acá en un punto y aquí, a diferencia de nosotros, de repente un punto puede dar origen a más de un punto. ¿Por qué? Porque esta línea que ustedes ven acá, de repente yo lo puedo convertir en un círculo, ¿no? O de repente lo puedo convertir en un círculo que da 3, 4, 5, 10 vueltas, ¿ven? Entonces, ¿qué significa? Que este puntito que está acá se repite acá de repente 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque recuerden, los números complejos también se escriben en forma polar o trigonométrica y cuando mezclamos la parte polar o trigonométrica, ¿qué aparece? Múltiplo de 2k por pi. ¿Se dan cuenta? Qué interesantísimo es eso. Bueno, entonces resumen, ¿no? Bueno, acá está todo para que usted lo lea, ¿no? Se dice que en un dominio de está definida, esta acá es el dominio de, ¿no? Una función W, ¿no? La función se llama, nosotros estamos acostumbrados a mi función que llamamos y igual a f de x, ¿no? Acá le llamamos, miren, de doble igual f de z, ¿ven? Acá está mi variable z, acá está mi variable 2. Para que se den cuenta ustedes del parecido con mis funciones habituales, ¿no? Mis funciones habituales son, como ustedes verán, que van de x a y, ¿no? Entonces, mi llegada es y igual f de x. Acá igual, ¿no? De doble igual f de z. Listo. Dice, si a cada punto z, que está acá, se le hace corresponder 1, o sea, un solo punto, ¿no? Sea una función uniforme, o varios, función puntiforme, lo que les acabo de mencionar, ¿no? De repente un punto se va a hacer un puntito nada más, pero de repente yo acá hay una curva que luego gira varias veces, pues acá me queda un círculo que gira varias veces, entonces se va a varios puntos. Se puede llamar también función multiforme, ¿no? Entonces, acá mis puntos, ¿de qué forma son? Mis puntos son de la forma x más y por y, ¿no? Y acá mis puntos, ¿de qué forma son? De la forma u más y por v. Entonces mi función viene de esta forma, entonces la función compleja y la variable compleja es esta. Por eso se llama variable compleja, ¿ven? En cambio, mis funciones habituales se llaman funciones de variable real, de valor real, ¿no? Entonces, ahora, recuerden, esta función, si ustedes están acá, cada punto acá, ¿qué forma tiene? Tiene la forma u más i por b. Pero recuerden, el u salió de acá, de dos variables, x, y. Y el v también salió de acá, dos variables x, y. Por eso que acá está así, ¿ven? Acá, ¿qué tenemos? U más I por B, ¿no? Más I por V. Entonces, pero el U depende del XY de acá y el V depende del XY de acá. Muy bien, entonces, dice, al punto PXY, en este punto que está acá, en el plano Z, le corresponde el punto P' acá, ¿no? P' acá, ¿no? Este es el punto P', acá está el punto P', acá está el punto Q, acá está el punto Q', ¿no? Y el punto acá P', ¿qué coordenada tiene? V, ¿no? En plano W. Y se figura aquí. Dice, el conjunto de ecuaciones 9, está refiriendo a esto, ¿no? O la equivalencia de W igual a F de Z, se llama una transformación. De este modo se dice que el punto P se aplica o transforma en el punto P' por medio de la transformación W, ¿no? Y notamos P', ¿quién es? En la imagen de P. ¿Ven? O sea, todo igualito a lo que ustedes ya conocen de la forma habitual de función. Con la única diferencia cuando hablamos de funciones de variables complejas, ¿no? Ojo, las funciones reales, ¿cómo van? Van de R a R, de R a R2, de R2 a R, de R3 a R, etcétera, etcétera, de Rn a R, ¿no? ¿Ven? Que son mis funciones habituales que pueden ser funciones de una variable o funciones de dos variables. En variable compleja, mis funciones solamente pueden ir de z a y, es decir, de dos dimensiones hacia dos. ¿Ya? Esa es la diferencia. De dos hacia dos, ¿no? Muy bien. Ya, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Miren, también. Esta es mi función, ¿ves? B2 igual a f de z, ¿se encuentra? Z cubo menos i por z, ¿no? Dice, esta función, ¿no?
Bueno, ya sabemos que el Z, ¿quién es? El Z es X más Y por Y, el W es U más Y por B. Entonces, vamos a convertirla para ver qué queda, ¿no? Entonces, ¿qué sería W? U más Y por B. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá mi función? Me dice que, me dice que Z cubo, acá, Z, X más Y por Y cubo, menos Y por Z conjugado. Ojo, menos Y, ¿quién es Z conjugado? X menos Y por Y, ¿se dan cuenta? Ya, lo demás simplemente desarrolla, ¿no? Desarrollamos, agrupamos, ¿ven? Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Entonces dice, por consiguiente, la función W igual Z por menos Y Z es equivalente a dos funciones de variable real, ¿no? Así, la función U y la función U. ¿Quién está en esta función? Este es el U. El U, acá está, y este es el U. Se dan cuenta el desarrollo nada más, el desarrollo. Ya que es muy diferente cuando yo quiero hacer, digamos, ver en qué se transforma, es otra cosa, ¿no? Entonces, toda función de variable compleja se encuentra, entonces es equivalente a dos funciones de variable real, ¿no? Así. A ver, mírenme. Acá, dice, ya la parte real y la parte imaginaria de esta función. F de z igual a z cuadrado más 3z, ¿no? Muy bien, entonces veamos. ¿Quién sería la W? Sería acá, sería x más y por y al cuadrado, acá sería 3 por x más y. ¿Ven? Simplemente reemplazo. Desarrollamos, agrupamos toda la parte real y toda la parte imaginaria. Entonces, esta función es equivalente, acá está su parte real, ¿ven? Y acá está su parte imaginaria. Ahora, si quisiéramos saber a dónde se fue el punto que 1 más 3 sí. Bueno, entonces reemplazamos, ¿no? Acá, el punto 1 más 3 sí, más esto, reemplazando con mi función que ya ahora conocemos, se convirtió en el punto menos 5 más 15i en el plano W. ¿Ya? Es decir, el punto 1 más 3i en el plano Z llegó al punto menos 5 más 15i en el plano W. ¿Se dan cuenta? Totalmente similar a lo que nosotros hacemos en nuestra función trayectoria, ¿no? Y mi función es x cuadrado, me dicen, a ver, calcule f de 5, bueno, reemplazo el 5, ¿no? Si fuera otra función, reemplazo el valor que me dé. Entonces, ¿cómo lo podríamos escribir así, no? ¿Qué sería f de 1 más 3i? F de 1 más 3i. Bueno, entonces sería menos 5 más 15i. ¿Qué significa esto? El u vale menos 5, el u vale, es decir, este punto acá lo puedo representar en otro punto en el plano W. ¿Sí? Nada diferente. Simplemente, claro, de repente lo vemos y todos ustedes lo ven por primera vez, pero ven, de nada, digamos, que puede llamar su complicado. Ahora, ahora sí hay algunas cositas. Supongamos ahora que una curva viene dada por la ecuación f de x y igual a 0, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, recuerden, mayormente cuando es una curva pues simplista que no puedo despejar el y interno del x o el x interno del y, lo escribo así, ¿no? Dice, para hallar la ecuación de la imagen de esta curva en el plano W, tendría que ser así también, ¿no? Bajo la transformación realizada, obviamente mis funciones son de tipo, vienen a ser, siempre mis funciones son así, w igual a 3, es decir, u más y b, ¿no? Entonces, como mi función está aquí prácticamente amarrada, y acá está amarrada, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Yo sé que el u me va a depender de xy, el u también depende de xy, y acá tengo esta relación, ¿ya? Y al combinarlas, me permiten despejar y hallar los valores de cada parte de la función. Ahora, si la curva viene dada por estas ecuaciones paramétricas, recuerden que el x también puede dar en función del tiempo, x de t y de t, y justamente esto se va a usar precisamente para trabajar con integrales complejas, ¿no? Entonces, mi punto z es de esta forma, ¿no? Es decir, acá tengo mi plano z, acá tengo mi plano w, y por acá tengo el t, el parámetro que está manejando. Entonces, las ecuaciones paramétricas de la imagen con esta transformación que se llama w igual a f de z vendrían así, ¿no? El u, igualito, miren, siempre depende de x, ¿no? Solamente que el x, como depende de t, el y se mantiene, ¿no? Es un u de t, y el v, igual, ¿no? X, y, solamente que el x arrastra un t, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría tener de repente un pequeño segmento que
con una aplicación, con una parametrización, le pasaba al plano Z, ¿ya? Y me dio una curva, y luego lo pasa al plano W con la función de W igual a T de Z. Entonces obviamente esa curvita que está en el plano W, ¿ya? Viene desde el segmentito que yo tenía con parámetros, ¿no? Y por eso se está repitiendo. Esto tiene, digamos, una razón de ser. Veamos el ejemplo. Miren lo siguiente. Ahora sí. A ver, ¿en qué se transforma la circunferencia unitaria z igual a 1? Es la transformación de W igual a z cuadrado. ¿Ven? Lo que había dicho hace un momento, ¿no? Yo tengo la circunferencia de radio 1, ¿ya? Que se escribe así, ¿no? Y quiero saber qué es lo que ocurre cuando llega al plano z de esta función. Bueno, sencillamente lo que hacemos es lo siguiente. Acá también función f de z igual a z cuadrado, ¿no? Z, y el W ya sabemos que siempre tiene dos partes. Bueno, ya, W quién es? Z cuadrado, es decir, x más y cuadrado, ¿no? Que desarrollando me quedaría así. Este es el U y este es el U. Entonces, pues ustedes se dan cuenta que cuando yo quiero graficar, esto ya, digamos, no es posible así, porque tengo que prácticamente hacer una eliminación entre los dos. Porque recuerden, en el plano W, ¿ya? No existe variable X, no existe variable Y. Yo sé que viene del X y Y, pero en el plano W lo que existe es variable U y variable V. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, justamente, ¿no? Lo acumulamos y dice, bueno, dice, ¿de dónde salió esto? Dice, obtenemos esto, ¿no? Lo que hacemos es eliminamos. Es decir, en realidad lo que aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué le hago, no? Le sumo y le resto. Miren, pues. Dice, en el plano tendríamos, dice, lo que tenemos es x cuadrado más y cuadrado igual. O sea, aparentemente cualquiera dice, ya dice, circunferencia de radio 1 se convirtió en circunferencia de radio 1. Aparentemente no pasó nada, pero sí hay un caso muy específico. Porque miren, ¿qué pasaría si aquí le sumo más 4x por y le resto también, ¿no? O sea, con ese 4x por y prácticamente lo que ha ocurrido es que le estoy dando la forma para que esto ocurra. O si no, acá simplemente al cuadrado. Al cuadrado. ¿Cuánto me queda? X cuarta, ojo, menos 2x cuadrado por y cuadrado, ¿no? Más y a la cuarta, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuánto sería? 4x cuadrado. Si ustedes suman estos dos, me queda x a la cuarta más 2x cuadrado y cuadrado más y a la cuarta. ¿Quién es eso? Eso es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Pero x cuadrado más y cuadrado sabemos que es 1. Entonces, obviamente me quedaría así, ¿no? Me quedaría u cuadrado más v cuadrado me queda 1. ¿Ven? Claro, alguien diría circunferencia. Sí, lo que pasa es que, miren, es circunferencia, pero ustedes se dan cuenta que la circunferencia acá se ha recorrido dos veces. Acá está. Dice, de este modo, la imagen de la circunferencia, z igual a 1 en el plano z, es la circunferencia también u cuadrado más v cuadrado en el plano w. Eso sí, ojo, doblemente recorrido. Y miren, y hay muchas cosas en las cuales uno se puede dar cuenta, ¿no? ¿Qué pasó? Hemos multiplicado z por z. ¿Recuerdan ustedes que decía z por z? ¿No? Cuando yo multiplico los ángulos de suma, ¿no? ¿De acuerdo? En mi circunferencia de radio 1, mi ángulo completo que recorre, ¿cuánto es? 2pi. Y cuando yo lo multiplico por al cuadrado, obviamente, al sumar los ángulos, tendría que ser 4pi. Pero la única posibilidad es que se repita dos veces. Nunca está. Dice, w igual a z cuadrado se tiene, que el argumento ¿quién es? ¿Ven? De modo que cuando el punto z recorre la circunferencia completa de z igual a 1, su imagen, miren, describe doblemente la circunferencia w igual a 1. ¿Se dan cuenta? Es decir, la circunferencia que estaba en el plano z, que es de radio 1, se convirtió en una circunferencia de radio 1 en el plano w, pero sí, no se nota. La circunferencia lo que pasa es que ha recorrido w, ¿no ven que basada en que el argumento, ¿ya? Cada vez que yo multiplico, se suman los argumentos. ¿Y qué hubiera pasado si me hubieran dicho, a ver, z igual a z al cubo, ¿no? Me iba a salir una circunferencia, ¿se dan cuenta? Ojo, recorrida 3 veces. Y claro, nadie lo nota, ¿por qué? Porque la circunferencia, como tiene radio 1, prácticamente recorre sobre sí misma. Esa es la... Víctor Diego, ¿entiendes eso? Sí, profesor.
¿Ya? ¿Se dan cuenta? La circunferencia se recorre doble vez. ¿Ya? Y si fuera z a la cuarta, la circunferencia se recorre 4 veces y así sucesivamente. ¿Ya? Acá tenemos otro. Dice, miren, dice, ahí en la imagen la circunferencia z igual a r coseno de t más ir seno de t, donde t está entre 0 y 2 pi, es decir, una vuelta completa, ¿no? Y la transformación z, z sobre z conjugado. Bueno, vamos a reemplazar, ¿no? Recuerden, w es igual a z más i por v, ¿no? Y mi función z sobre z conjugado, ¿no? Y para poder trabajar con esto, obviamente tengo que hacer pues alguna parte algebraica, ¿no? Multiplico arriba y abajo por z, entonces me quedaría z cuadrada, me queda z por z conjugado. ¿Por qué lo hago? Para que aquí cuando trabaje me quede así, ¿ves? Real. ¿Ven? Entonces, ahora sí se encuentra, ahora sí he podido separar, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Entonces, ¿quién es u? Es este de acá. ¿Quién es u? De lo de acá, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar lo que teníamos, ¿no? X igual a r coseno de t y y es igual a r seno de t, ¿no? Es muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Miren. Y acá tendríamos este modo. Entonces me queda coseno de t y acá me queda seno de t. Entonces, ¿qué tendríamos al final? Si yo le elevo al cuadrado, ¿ya? Miren bien, le elevo al cuadrado, ¿qué me queda? 1, ¿verdad? No es que el ángulo es el mismo, si fuera 5, y acá 5, si fuera 10, acá 10, igualito. Seno cuadrado, coseno cuadrado siempre va a ser 1. Dice, de este modo, la imagen de la circunferencia, unidad doblemente recorrida, la cual es consecuencia de que t está entre 0 y 2. Es la circunferencia doblemente recorrida. Acá está bien claro. 2t. Entonces, por eso es que es preferible a veces uno, digamos, hacer la simulación con un puntito para ver a dónde va, ¿no? ¿De acuerdo? No es como en funciones habituales que yo simplemente reemplazo punto en punto. Cada uno tiene que interpretar inclusive a veces el ángulo, porque dependiendo de cómo esté dada la expresión, ¿no? De repente el ángulo puede ir en una dirección o en la otra. Y si usted recuerda en el recurso anterior cuando trabajamos con funciones vectoriales, ¿no? Era importantísimo, ¿ya? Colocar la flechita cuando hacíamos gráficas para saber en qué dirección iba la gráfica. No es lo mismo hacer las gráficas así nada más y saber en qué dirección va cada una de esas curvas, ¿no? Ahora, este es un recuento de alguna función. Esta parte sí es un recuento rápido, ¿no? Función racional y función racional, ¿no? Una función, como verán ustedes, habitualmente una función racional tiene numerador y denominador, ¿no? Entonces, a este tipo le llamamos función racional y racional. P, Z, Q de Z son polinomios, ¿no? Y en particular, también acá tenemos un polinomio llamado también función racional, entonces también llamada una función racional. Bueno, es decir, una función común y corriente simple, ¿no? O sea, una función polinómica compleja, también llamado es una función racional. ¿Por qué? Porque supuestamente lo dividimos entre 1 y el 1 siempre le podemos dar forma compleja, ¿no? ¿Quién es el 1? El 1 es la función de la forma 1 más 0 y ¿no? Que es en realidad una parte real. Ahora, en la función exponencial, recuerden ustedes que la función exponencial era así, ¿no? Era la z, que lo podíamos separar así, que luego lo podíamos separar de este modo, ¿no? Que también lo podemos escribir así. Miren cuántas formas, por si acaso, ¿ya? Y veamos las propiedades. Las propiedades que habitualmente nosotros conocemos en la parte exponencial son estos, ¿no? Era la z1 más z2, bueno, era la z1 por la z2. Z1, Z2, ¿qué cosas son? Números complejos arbitrarios. Es decir, estas son las propiedades habituales que nosotros haríamos en álgebra, ¿no? De los exponentes. Pero acá es con funciones. Ahora, esto es interesante. ¿Quién es E a la Z más 2K pi por I, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es E a la Z nada más.
¿Por qué? Porque esto, como es múltiplo de pi, siempre va a llegar a lo mismo. Donde cada llega desde 0 hasta más menos 1, más menos 2. ¿Y qué significa esto? Bueno, dice, esto significa que A a la Z es periódica con periodo imaginario 2 pi por i. Ojo, 2 pi por i significa correr a lo largo del eje imaginario. Ya, acá. Menos pi hasta aquí. ¿Se cuenta? 2 pi por i. Y dice, y debido a eso, todos los valores de E a la Z puede tomarse considerados en la franja acá. Estos son los valores principales. Porque luego de acá hacia arriba y hacia abajo se repite, ¿no? Entonces este acá se llama región fundamental de E a la Z. Región fundamental de E a la Z. ¿Qué más? Ya esta sí, digamos, un recuento, como decía, porque aquí, digamos, a veces no es necesario colocarlo, pero preferí colocarlo para que, digamos, lo tengan acá, ¿no? Dice, funciones trigonométricas hiperbólicas, ¿no? La fórmula de Euler nos permite mencionar que el coseno de x, ¿no?, se puede escribir de esta forma, ¿no? Y el seno de x de esta manera. Entonces, esto me permite, pues, tener las siguientes equivalencias. Seno de z, ya, haciendo la comparación con las funciones de, digamos, con argumento aquí en real, entonces, seno de z, e a la iz menos e a la menos iz, que se encuentra igual sobre 2i, el coseno de z, y claro, si tenemos seno y coseno, aparecen las funciones habituales, ¿no? Tangente, cotangente, secante, cosecante. Eso es mayormente para que ustedes tengan, digamos, una información completa, ¿no?, de las funciones físicas. Las funciones hiperbólicas, ¿no?, son las siguientes: coseno hiperbólico de z, e a la z más e a la menos z sobre 2. En las funciones habituales también ustedes saben, coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. Similar, ¿eh? Similar, está igualito, ¿no? Y claro, si tenemos seno y coseno, solamente con un cociente me salen la tangente, la cotangente, me acá está la función, acá está su recíproca, la secante, que es la recíproca del coseno, y la cosecante, que es la recíproca de ese. Es decir, se cumple lo que nosotros conocemos. Acá hay algunas relaciones, por eso que están, digamos, esto es para que, como les decía, para que no tengamos todo detalle tipo así, una tablita, ¿no? En las funciones habituales, coseno de la suma, seno de la suma, digamos, tenemos ya nuestras identidades, ¿no? Entonces acá, obviamente, ocurre algo similar, ¿no?, para este tipo de funciones, pero ojo, de variables complejas, ¿no? Coseno de z, seno de z, ¿no? ¿Sí? Son totalmente similares. Aquí se hay una pequeña variación, y acá ya no es similar, sino es seno de i por z, ¿no? Coseno de i por z, tangente de i por z. Y entonces, obviamente, la diferencia, pues, está justamente porque aquí aparecen, como se verá, en términos de las funciones hiperbólicas también. Es decir, son relaciones que habitualmente lo veríamos en una tabla de fórmulas trigonométricas también, ¿no? Pero es preferible que usted lo tenga ahí, porque si no, para que lo encuentren, para que lo busquen, a veces inclusive no todos los libros tienen todo completo. Acá, ¿qué más? Existen funciones trigonométricas e hiperbólicas inversas, es decir, al coseno de z, al coseno de z, al cotangente, al cosecante, al cotangente y todo lo demás. Y por supuesto tienen una definición muy particular, ¿no? Acá me menciona, digamos, algo muy importante, dice, de igual modo, dice, las funciones hiperbólicas inversas son funciones multiformes. ¿Qué significa eso? Que de un punto que está en Z, cuando yo lo aplico, se va de repente a dos o más puntos en el plano doble. En cambio, cuando es una función multiforme, uniforme, se va punto a punto. Cuando es función multiforme, ¿no?, porque se puede ir a más de un punto. Que recuerden, en nuestras funciones habituales es imposible que del dominio salga un punto y llegue a dos imágenes, ¿no? Es imposible, eso no puede ocurrir, ¿no? En nuestras funciones habituales
de variable real. Pero acá sí ocurre. Y como verán ustedes, existe, digamos, en términos de la raíz o también existe en términos de la función logarítmica. Ya, acá está toda la distribución, digamos, ya de lo que es la función logaritmo, la función potencia general también, porque la función logaritmo normalmente nosotros acostumbramos a escribir así, ¿no? Luego igual logaritmo de z, que equivale a lo siguiente, ¿no? Y como verán ustedes, estamos hablando de variables complejas, siempre estamos habituados a mencionar el R y el argumento. Entonces, obviamente, aparecen siempre esos términos. Y acá, obviamente, acá está todo detallado. Ahora, lo que nos interesa mucho aquí en la función de logaritmo z, miren, ojo, la función logaritmo z, ¿cómo se expresa? Logaritmo del módulo, ¿ven? Porque todo le damos, y acá le damos a la justificación. Pero miren, logaritmo z, ¿qué sería? El logaritmo del módulo, ¿ya? Más i por el argumento de z. Acá está, ¿ya? Logaritmo de x es el módulo, y saben, x cuadrado más y cuadrado, y el argumento de x más i por y, esto sí lo conocemos cómo se calcula, ¿no? Y viene a ser el ángulo. ¿Cuál es la diferencia más sustancial? Recuerden ustedes, habíamos dicho siempre, ¿no? Logaritmo de un número negativo no existe, ¿no? En los reales. En variable compleja sí existe. Entonces, el logaritmo de z prácticamente queda escrito así, logaritmo de z más menos 2k pi por y. Dice, pues, obviamente, entonces, los otros valores del logaritmo z son de la forma siguiente. Vamos a ver luego un ejemplo para que ustedes vean, digamos, todo la parte como el desarrollo, ¿no? Pero acá sí, obviamente, están todos, digamos, la forma como se va a construir. Veamos acá. A ver, por ejemplo, ¿no? Para que justamente luego ustedes vean que todo este acá tiene sentido, sino que a veces normalmente uno no lo coloca, simplemente coloca el ejemplo. Prefiero, digamos, colocarlo todo, inclusive para que ustedes puedan luego revisar y justificar cada expresión que aparece acá. Miren acá. A ver, logaritmo de menos 1. ¿Cómo calculamos? ¿No? Recuerden, logaritmo de menos 1 sería logaritmo del módulo, ¿no? Acá, ojo, logaritmo del módulo, ¿no? Pero módulo de menos 1, ¿quién es 1? Y logaritmo de 1 vale 0, ya está. ¿Ven? Entonces, por eso que ahí no aparece. Más si el argumento es z, entonces acá ahora sí, ¿no? ¿Ven? 0, no aparece. Me queda solamente más si, ¿no? ¿Y quién es esto? El menos 1, ¿no? ¿Ven? Más menos pi por ahí, ¿no? ¿Ven? El ángulo cuando es menos 1 acá es más menos pi por ahí. Obviamente, todos son potencia de dos capitos, ¿no? Más menos 2 k por pi. Más menos pi por i, más menos 3. Bueno, sí. Entonces, la parte principal, ¿quién es? Bueno, la parte principal en realidad, como ustedes verán, es logaritmo de menos 1 es pi por i. Pero acá está todo lo otro. Misma diferencia con esta, ¿no? Logaritmo de i. Ojo, ¿quién es el argumento? Perdón, ¿quién es el módulo? Obviamente, otra vez el módulo es 1, ¿verdad? Entonces, recurriendo nuevamente a esto, el módulo vale 1, sería 0, pues, ¿no? Logaritmo de 1 vale 0. Me queda esta parte, ¿no? Más i. Argumento de x más i por i. Miren, ¿quién es esto? ¿Qué significa eso? Significa que ¿quién es el número complejo? Es x más i por i. Ojo, es 0 más 1 por i. Y si es 1 por i, ¿dónde está ubicado el número? Está ubicado sobre el eje y, ¿no? Es decir, es el punto 0,1. Y el punto 0,1, recuerden ustedes, ¿cuál es el argumento? El argumento es 90 grados, pi medio, acá está. ¿Sí? Y luego le suma más menos y por i, está acá, ¿no? Justamente al momento de desarrollar, ¿no?
¿Ven? Y sale toda la gama de valores. ¿Quién es la parte principal? Bueno, la parte principal ya saben ustedes, ¿no? Miren, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el logaritmo de un número negativo no existe, ¿no? Pero ven ustedes, acá sí existe, en los complejos sí existe. Acá, para este valor, logaritmo de menos i, otra vez, el módulo vale 1, así que 0. ¿Y ustedes se dan cuenta quién es esto? Este menos 90 grados, menos primero, ¿no? Esta vez. Obviamente acá sí cambia, ¿no? Módulo, ¿no? 4, 4 raíz de 8, ahí está, ¿ven? Logaritmo de raíz de 8. Luego buscamos el argumento, que en este caso es 3 y cuarto, ¿no? Y ese valor principal. Y luego de aquí ya podemos agregar el más menos 2 capi por i. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen ustedes 3 ejemplitos directos, sencillos, ¿no? Que les permiten justamente ver cómo se trabaja con el número complejo. Y ahí tienen ustedes la parte previa que está, digamos, como para que puedan revisar con cuidado. Ahora, veamos en cuanto a las potencias también algo similar, ¿no? Z a la C, dice la potencia general de un número complejo, Z igual a X más Y, donde el diferente de cero se define Z a la C, ¿no? Que la C logaritmo a Z, que es su equivalente, donde es complejo. Como justamente otra vez usamos el logaritmo, entonces ya conocemos la propiedad de la función logarítmica, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que tiene un número infinito de valores. En resumen, ¿no? Tenemos así, Z a la C, ¿quién es? E a la C, logaritmo a Z. Y claro, tiene que tener un valor principal. Entonces ustedes ya bien saben que el n varía, ¿no? 1, 2, etc. Entonces, si queremos hacerlo de manera, digamos, un poco más rápida, acá tenemos Z a la C, ¿quién es? Y comparamos equivalentes. En caso que C sea igual a 1 sobre N. Que está relacionada de alguna forma con las raíces que habíamos visto hace rato, pero acá obviamente es en el caso de la potencia. Igual me menciona, el exponente determina hasta el múltiplo de los dos pi por i sobre e. ¿Ven? Se dan cuenta siempre, cuando se trata de raíz, es la división. Cuando se trata de potencia, es la multiplicación. Veamos aquí en este ejemplo, por ejemplo. ¿Ya? A ver, ¿quién decía la i? Ven, aquí es un número ya un poquito más completo, ¿no? A ver, ¿cómo desarrollaremos quién decía la i, no? De acuerdo a lo que tenemos, sería e a la i por logaritmo de i. E a la i, y bueno, ¿recuerda el logaritmo de i quién era? ¿Ya? Su módulo era 1, así que logaritmo 0. Y solamente me quedaba ahí, ¿y cuánto es este? Pi medio, ¿no? Acá está bien. Pi medio, más o menos 2 casi por. ¿Se acuerdan? Solamente es cuestión de revisarlo. ¿Cómo me quedaría? Bueno, pues e a la menos pi medios, ¿no? ¿Por qué? Porque i por i cuadrado, menos 1, ¿ven? Más o menos 2 capi. Pues bueno, i por i cuadrado otra vez menos 1, simplemente varía. ¿Ven? Entonces ya se dan cuenta cómo se hace cuando uno trabaja con potencia de números complejos. Se dan cuenta la importancia de tener este valor acá, ¿no? Y por logaritmo de ellos. Y todos estos valores, digamos, son reales, y el valor principal cuando acá vale 0 es e a la menos pi medio, el valor principal. Algunas observaciones adicionales que son importantes, las relaciones conocidas para el logaritmo natural también se cubre para los valores complejos, ¿no?
Es decir, está refiriendo, nosotros conocemos alguna propiedad de nuestros logaritmos habituales, ¿no? Acá, ¿no? ¿Quién es esto? Suma, ¿no? ¿Ven? Es decir, por lo complejo es igualito, ¿ven? Logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos. Logaritmo de un cociente es resta de logaritmo. Pero sí recomienda, dice, pero estas relaciones se deben interpretar en el sentido de que cada valor de uno de los miembros también está contenido entre los valores de los otros miembros. Acá, ¿quién es A a la Z? A a la Z es igual perdón, E a la Z logaritmo natural de eta. Es decir, las propiedades que ustedes conocen en los números reales habituales también se manifiestan acá. Veamos ahora a qué se refiere los límites y la continuidad también de los números complejos. Recuerden, como son, al igual que las otras funciones de valor real, también cuando uno habla de variable compleja, obviamente estamos trabajando ya prácticamente con función de variable compleja, estamos igualitos, existe el límite, existe continuidad, existe diferenciación, existe integración, ¿no? Con algunas particularidades, ¿no? En cuanto a las funciones y algunas cositas adicionales que justamente tiene que ver mucho con la derivación para ver esa parte del tema que mencioné en el video de la contracción y la dilatación, ¿no? O bien se puede contraer, como vieron la foto, ¿no? O se puede ampliar. O no necesariamente se tiene que ampliar en la misma forma, es decir, un cuadrado se hace un cuadrado más grande, no, ese cuadrado se puede convertir de repente en un cono. Todo eso depende de la función y del coeficiente de dilatación o el coeficiente de contracción que se tenga. Bueno, a ver, en cuanto al límite, el límite, como ustedes verán, se trabaja igual, ¿no? El límite de f de z cuando z tiende a z0 es igual a, ¿ven? Como esperamos, ¿no? Límite de f de x cuando x se aproxima a xz es igual. Ojo, la definición. Y para cualquier epsilon positivo, miren, hasta acá, igualito con la definición común y corriente que ustedes conocen, ¿no? Y para cualquier positivo, epsilon positivo, existe delta positivo tal que f de z menos L menor que epsilon cuando z menos z0 menor que delta y mayor. ¿Se dan cuenta? Exactamente igual, sin un solo cambio, con la definición habitual que ustedes conocen de límite para una función de valor real. Solo que acá obviamente se trabaja ya sobre, ya saben, plano Z, plano W. En cambio, entre los límites habituales trabajamos con funciones de una sola variable, de dos, de tres, funciones de varias variables, ¿no? Y obviamente se mantiene la situación de la densidad y todo lo demás. Pero acá siempre, cuando trabajamos en variables complejas, recuerden, cada elemento de variable compleja tiene la forma x más y por y, o si vamos al plano W, tiene la forma u más y por v. Entonces, vamos de una densidad a otra. Acá miren, acá está el punto Z0, ¿no? Acá. Cuando Z se aproxima a Z0, acá está el delta, ¿ya? Y acá se aproxima al valor L, ¿no? Acá está el delta. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo era su tema de límites en variables, comunes y corrientes? Acá estaba el X, acá estaba, miren, acá estaba la variable independiente de X, ¿no? Y acá corría el delta, ¿verdad? Y aquí estaba la variable dependiente que era el Y, y acá corría el S, ¿no ven? Acá igualito, ¿ven? Y en mi variable independiente Z, ¿no? Ya, acá corre el Z, el delta. Y en mi variable dependiente, el W, pues bien, acá corre el epsilon. ¿Ven? Por ejemplo, dice demostrar que el límite de 2x más y por y cuadrado cuando z se aproxima a 2y vale 4y, ¿no? Lo que habitualmente también hacemos en los límites comunes y corrientes. Y es lo que se hace. Igual, se debe demostrar que para cualquier epsilon positivo también se puede hallar un delta positivo, tal que cuando yo el f de z menos l, acá está, miren, el menor que epsilon, siempre que z menos 2i menor que delta mayor que 0. ¿Ven? Igualito.
Y comenzamos la demostración, ¿no? Ah, eso sí, hay que tener cuidado porque ahora, recuerden ustedes, la única diferencia es que con el Z trabajo en dos direcciones. Con mi función de valor real solamente trabajaba con la variable X, ¿no? En cambio acá trabajo con ambas, con la parte real y con la parte imaginaria. Muy bien, pero veamos esto. En efecto, la única diferencia es que tengo que separar mi parte real y mi parte imaginaria. Acá. Acá empezamos, ¿no? Bueno, aplico desigualdad triangular y me queda, busco junto a la parte, obviamente acá tengo que separar la parte real y la parte imaginaria. Me quedaría menor o igual que 2x más acá, ¿no? Tengo en cuenta y cuadrado menos 6, y cuadrado menos 4. Y esto es igual a 2 por x, y esto lo puedo, diferencia cuadrada, ¿no? Ahí está. Ahora sí, la desigualdad triangular se cumple cuando, ¿no? Es decir, la desigualdad anterior se cumple cuando, ¿qué tenemos? Por separado. 2x menor que 1 medios, por lo cual equivale a x menor que x sobre 4, y por otro lado esta parte, todo esto completo, menor que epsilon. ¿Por qué? Porque dice menor que epsilon, ¿no? Ojo, menor que epsilon, así que epsilon medios, epsilon medios. Entonces, menor que epsilon medios, menor que epsilon medios. Pero acá era 2, allá, entonces pasa a dividir, ya. Entonces, equivale a decir epsilon x menor que epsilon sobre 4. ¿Y el y cómo era? El y era así, ¿no? Sin embargo, ustedes se dan cuenta, a mí lo que me interesa justamente que esté esto limpio. Entonces acá tengo dos partecitas que tengo que de alguna manera arreglar. Acá lo que me interesa es que, miren, acá se nota, así como así cuando uno calcula el límite, cuando ustedes dicen, a ver, calcula el límite de tal función vale tanto cuando el x se aproxima a 5. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno busca a toda costa conseguir el x menos 5. ¿Ya? Entonces, acá yo, ¿qué es lo que hago? Acá mis elementos son de la forma x más y por y. Entonces, obviamente, como aquí no hay x, busco como sea conseguir que aparezca x menos 0. Aquí está ya lo tengo. Y aquí sería y menos 2. ¿Ve? Entonces, el y menos 2 es el que me interesa. Pero aquí hay uno que sobra. Entonces, de acá tengo que mayorarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, a ver, voy a acomodar, digo, el y menos 2, ¿no? El y menos 2, digo, y menos 2 lo puedo escribir así. Y menos 2 más 4. Desigualdad triangular sería y menos 2 más 4. Y asumo, como siempre se asumir los límites, digo, bueno, voy a asumir que mi y menos 2, digo, así como recuerdan ustedes cuando uno tenía que hacer algo, que tenía que eliminar variables, vamos a asumir, vamos a poner, por ejemplo, que el delta sea igual a 1, pues, ¿no? A veces poníamos delta igual a 1 medio, ya está. Entonces, asumiendo eso, decimos así, ¿no? Vamos a asumir que el delta sea igual a 1. Entonces, si asumimos que es menor que 1, 1, 5, ahí está, por eso salió menos que 5. Y acá está la justificación, digo. Si se restringe, y de modo que y menos 2 sea menor que 1. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? A mí lo que me interesaba es esta expresión completa, ¿no? Que acá completa. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría así. Y menos 2 por y más 2 sería menor que, recuerden, entonces sería, habíamos dicho que era epsilon medio, ¿no? Todo este acá es epsilon medio. Pero esta parte completa es y más 2 era menor que 5, ¿ya? Entonces este acá necesariamente tiene que ser epsilon sobre 10 para que me quede el epsilon medio. Y acá yo ya tenía epsilon medios y epsilon medio. Entonces, ven, aquí lo acomodo. Ya hemos visto que el y más 2 es menor que 5, ¿no? Ya, menor. Acá, 5, ahí está. Entonces, ¿cómo hago para colocar acá para que me quede epsilon medio? Tiene que ser epsilon sobre 10. Dice entonces, como tengo dos valores, igual que en los límites anteriores, cuando hacía eso, ¿qué me quedaba? Me decía que el delta es igual al mínimo del delta 1 y el delta 2. Igualito acá, miren. Entonces, cuando y los dos es menor que el mínimo, entre epsilon sobre 10, que es el delta que he asumido, y el 1, entonces, entre los dos, el mínimo. ¿Quién es? El y menos 2, ¿no? Y se puede observar ahora que un valor aproximado de delta
se debe a partir de las siguientes condiciones. Ojo, epsilon, miren bien esto, ¿ya? Epsilon sobre 4 es mayor que el epsilon, o x menor que epsilon sobre 4, y el y menos 2 es el mínimo de epsilon sobre el 10 y 1. Y acá está la figurita que ustedes se encuentran, miren. Este es mi punto 2, ¿sí? ¿Se encuentra? Este es mi punto 2, ¿sí? Y el x debe estar entre epsilon sobre 4, entre más menos, por supuesto, ¿no? ¿Y dónde está el y? Si ustedes se dan cuenta, el y es el mínimo. Epsilon sobre 10 y 1. Acá. Porque recuerden, cuando yo tengo límites, acá está mi vecindad en Z y acá está mi vecindad en W. Y aquí, obviamente, yo estoy trabajando ya en mi valor de Z. Entonces, obviamente, tengo que buscar acá. ¿Se dan cuenta? Por eso está identificado en delta. Cuando ustedes trabajan con límites comunes y corrientes, ¿qué les dan? Les dicen demostrar qué. Es decir, ¿qué es lo que tienen que buscar? El objetivo es buscar como sea el delta, ¿no? El delta, siempre se busca el delta. Por eso me dicen, a ver, y cuando epsilon vale 0. ¿Cuánto vale el delta? Cuando epsilon vale 0.06, ¿cuánto vale el delta? ¿Ven? ¿Por qué? Porque justamente con eso nosotros controlamos los errores. En la ingeniería, uno no encuentra nunca la cosa como uno quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, siempre se aproxima, ¿no? Dice, bueno, hazme este proyecto, pero ¿sabes qué? Por si acaso, el máximo error que te puedo permitir es lo siguiente. Entonces, ¿ve? Si es el epsilon, ¿se dan cuenta? Entonces, si me dan el epsilon, facilito, ya digo, ya entonces voy a manejar mis variables que vienen a ser con mi delta, hasta donde yo puedo cometer algún error para que mi epsilon que me están dando, mi rango de error, ¿no? Se mantenga. Entonces, se dan cuenta, donde yo trabajo es acá justamente, en el delta. Entonces, miren acá en la figurita, como para que no se ponga, está el delta, acá el delta. Entonces, en RGX, ¿se dan cuenta? El rango de variación es X menor que epsilon sobre 4. Sobre el 4 sobre el 4. El eje Y, es decir, la parte imaginaria, ¿no? Es el mínimo de estos dos, ¿no? De epsilon sobre 10 o 1, el que sea mejor. Ya. Si el límite de la función existe, igual que eso sí en las variables habituales, variables reales, el límite es 1. Y los teoremas son lo mismo, ¿no? El límite de una suma o una resta es igual, ¿no? Se suma o se resta los límites, ¿no? Suponiendo que el límite de f sea w0 y el límite de g sea psi 0, ¿no? Los límites se suman, ¿no? Si es un producto, pues también se multiplican. ¿Ve? Son propiedades exactamente similares a las que ustedes ya conocen en función de valor real, ¿no? Si es un cociente, igual, límite arriba, límite abajo. Hay que tener cuidado que el de abajo obviamente no sea 0. Y cuando tenemos una composición, también, ¿no? Con estas condiciones también se justifica y se aplica la propiedad del límite. Bueno, son propiedades, por decir, totalmente similares a las que ustedes conocen en función de valor real. Ahora veamos entonces en cuanto a la continuidad. Ya ustedes han visto, de acuerdo al video también, ¿no? Cosas que tal vez uno ni siquiera podía creer que podía ocurrir. Ahora tienen una justificación totalmente válida y correcta, pero desde el punto de vista de variable compleja. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, sea f de z definida y uniforme en una vecindad de z0, ¿no? Así como es z igual a 0. Entonces, f de z continua en z0 sí cumple se encuentra la misma definición. Ustedes se dan cuenta cuál es la definición de continuidad en una función común y corriente, esta, ¿no? Claro, algunos dirían, pero son tres condiciones, ¿no? Claro, recuerdan que siempre se les ha mencionado, por lo menos yo les he mencionado, ¿no? Dice, no se preocupen si en un libro encuentran que para que una función sea continua debe cumplir tres condiciones, correcto, ¿no? Primera, que la función esté definida, acá, ¿no? En el punto z0. Segundo, que el límite cuando le aplico de la función es de z, cuando z se aproxima a 0 existe, ya está. Y tercero, que la primera y la segunda condición sean iguales, es decir, esto, ¿no? Entonces, muchos libros, en lugar de escribir las tres,
simplemente escriben esta. Claro, tiene sentido porque para que yo pueda comparar dos cosas, este de acá tiene que existir, este de acá tiene que existir, si no, no tendría sentido hacer una comparación de algo que existe con algo que no existe. Así que es exactamente lo mismo. Entonces, una función es continua en una región si es continua en todos los puntos de la región. Eso es lo habitual. Ya, igualmente. Si las funciones son continuas en un punto determinado, pues, la suma, la resta, la multiplicación, ¿no? Y la división también son continuas, con la única excepción que aquí el denominador no debe ser cero, nada más. ¿Bien? Todas las propiedades, ustedes se dan cuenta que se arrastran a las funciones habituales, acá no. La composición de funciones continuas sigue siendo continua. Y algunos teoremas adicionales, ¿no? Si es continua en una región cerrada, entonces es acotada en la región. O si existe una constante n tal que f de z menor tiene para toda z que termine la región. Recuerden, y esta parte la hemos visto, ¿no? ¿Qué significa hablar de una función acotada, ¿no? Una función acotada es algo que está limitado, pues, ¿no? Está limitado tanto inferiormente como superiormente. Y cuando hablamos de curvas o regiones acotadas, significa en palabras simples, vulgares, que yo puedo trazar un círculo y lo puedo capturar dentro de un círculo. Dentro de un círculo que es lo más fácil, ¿no? Porque lo puedo capturar dentro de un rectángulo, dentro de una elipse, lo que sea, pero siempre y cuando lo pueda capturar será acotada. Ojo, acotada no es lo mismo que cerrada, porque yo puedo tener un conjunto cerrado, por ejemplo, la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menor que 1 es cerrada, pero acotada sí es, ¿eh? Entonces por eso hay algunas propiedades. No se olviden de las cositas que dice, a veces que son así, como se dice, separaditas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa? Cerrado y acotado es conjunto compacto, ¿no? Cerrado y acotado. Hay que diferenciar de una cosa cerrada y otra cosa acotada, ¿no? Por ejemplo, algo simple, ¿no? Dice demostrar que el polinomio, ¿no?, es continuo en toda parte. Claro, acá como ustedes verán, es un polinomio, no hay mayor problema, no tiene denominador, no hay ningún peligro de que sea cero, así que cualquier valor que yo le dé a z siempre debe existir y siempre se va a poner la condición, ¿no? Pero claro, acá está justificada, digamos, de una manera pues un poco más completa, ¿no? Empezamos, mire, con la función z, ¿no? ¿Es continua en todo plano z? Claro que sí. Mire la parte simple. Ya. Simplemente les comento, ¿no? Y luego ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya. La función z es continua en todo plano, claro que sí, z simple, ¿no? Entonces, acabamos de ver que la multiplicación de funciones continuas es continua, ¿no? Allá, z cuadrado, continua, sí, z cubo, ya está. ¿Se dan cuenta? Si lo multiplico por un número real, continua, sigue siendo continua. Hasta ahí, lo sabes. ¿Qué más? Suma de continuos, funciones continuas, es continua. ¿Se dan cuenta? Es decir, esta función o este polinomio es continuo, ¿no? Y obviamente ve, en pocas palabras lo hemos definido de manera muy simple y fehaciente, ¿no? Empezamos con la cosa más simple. ¿F de z igual a z continua? Claro que sí, pues, ¿no? No hay ningún problema. Multiplicación, z cuadrado, z cubo, ya está. Son continuas cada una. ¿Por qué? Porque la multiplicación de funciones continuas sigue siendo continua. Las combino, las sumo, las resto, como sea, hasta está ahí, ¿no? Es una función continua. Así que de manera sencilla, digamos, pero obviamente pues uno tiene que hacer todo el argumento acá, ¿no? Mencionar. Aquí tenemos algo, digamos, ligeramente distinto, ¿no? De esta función, z cubo, si z es diferente de sí, 8 si es que z es igual a sí. Entonces vamos a ver si es continuo o no es continuo. A ver, calculamos el límite, ¿no? Porque mi problema es el punto 2i. Ya está. Límite cuánto vale 2i, ¿no? Como acá es diferente, entonces voy a multiplicar. Cuando se aproxima hacia 2i con la función f de z es igual a menos 8i. Y en el punto 2i exacto vale 8. Obviamente cuando hago la comparación pues son diferentes, es decir, ¿qué significa esto? Que miren, no se olviden, el límite existe, ¿eh? Vale menos 8i. Pero el valor de la función también existe, correcto. Acá la definición que habíamos mencionado. Acá, ¿no? El límite existe.
La función también está definida, existe. Lo que pasa es que no se cumple, no son iguales. Claro, acá es menos 8i y acá es 8. Pues obviamente no hay continuidad, ¿no? Y bueno, acá se está indicando, no es continuidad en z igual a 2. Ahora, en cuanto a la continuidad uniforme, ¿ve? Es otro concepto que se agrega a diferencia de la continuidad, digamos, habitual. Dice, hay que entender bien. Sea f de z una función continua en una región. Entonces, por definición, en cada punto de z de la región y para cada positivo existe, ¿no? Como debe ser continua, ¿no? Un delta positivo tal que f de z menos z. Z0 menor que epsilon cuando z menos z0. Esa es la definición del límite de continuidad. Si podemos hallar delta, ojo, miren bien, ¿eh? Que dependa de epsilon, pero no del punto particular z0, se dice que f de z es uniformemente continua. Es decir, en nuestros límites habituales, ¿qué se me dicen? A ver, demuestra que la función es tal, ¿no? Bueno, me dicen, a ver, cuando epsilon vale tanto, ¿no? yo voy reemplazando y entonces voy hallando mi delta, ¿no? ¿Y por qué? Porque seguramente hemos llegado a la conclusión que el delta siempre es digamos, epsilon medio, epsilon sobre 3, epsilon sobre 4, es decir, hay una dependencia del epsilon del delta. Entonces, por eso acá en claro dice, si podemos hallar delta que dependa solamente del epsilon, pero no del punto particular, no importa quién sea z, entonces obviamente la función es uniformemente continua. Porque algunas veces, dependiendo del punto, tiene que variar, obviamente, el valor de delta, ¿no? Bueno, también lo podemos resumir así. También se puede decir que f de z es uniformemente continua y para el cero positivo existe delta tal que fz1 menos fz2, miren acá, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Cualquier par de puntos menor que epsilon cuando z1 menos z2 menos que delta. Donde z1 y z2 son dos puntos arbitrarios de la región. Es decir, en cualquier parte tiene que cumplirse eso. Es decir, en cualquier parte el delta depende del epsilon, ¿no? Que puede ser epsilon medio, 2 epsilon, 3 epsilon sobre 5, etcétera, etcétera. Es decir, no interfiere nada más. No importa quién sea el punto. Eso significa continuidad uniforme. Continuidad uniforme. El teorema me indica que si f es continua en una región cerrada, ¿ya? Es uniformemente continua. Ya. La recomendación que les hago es lo siguiente. Esta parte que ustedes ven acá, justamente los teoremas en matemáticas son la parte más importante, ¿no? Y para llegar a un teorema, por si acaso, una expresión solamente de enunciarlo. Llegar a un teorema a veces ha requerido, por si acaso, no meses, sino años de investigación. Porque una vez que el teorema está demostrado totalmente, de ahí se disparan cantidad de conocimientos, cantidad de resultados, cantidad de situaciones similares. Entonces, estos teoremitas que ustedes lo ven ahí, por si acaso, siempre tengan en cuenta, y siempre, digamos, subrayen si es posible, o marquen, ¿no? ¿Qué dicen? Si f es continua en una región cerrada, es uniformemente continua. ¿Qué significa? Si me dan una región que no es cerrada, es decir, no estoy seguro, ¿ya? Puede ocurrir cualquier cosa. Puede que sea uniformemente continua. Recuerden el sí entonces, ¿no? No es un sí solo sí por secar, es un sí entonces. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que la función f de z es continua, ¿no? Es continua, ¿ven? Ojo, continua, pero no sé si es uniformemente continua o no. Tengo que llegar a esto, ¿eh? O sea, si la función f de z igual a z cuadrado, z cubo, z cuarta, z quinta, z es continua, siempre es continua. ¿Eh? Y si me hubieran dicho, a ver, analiza esta función, en z también era igual que 1, ya no necesitaba hacer eso. ¿Por qué? Porque digo, función continua, dice, si es continua en una región cerrada,
entonces es uniformemente continente, ¿no? Pues si me hubieran dado aquí, si me hubieran dado acá el cerrado, pues de frente es uniformemente continente, pero no me han dado cerrado, me han dado abierto. Entonces, por eso he tenido que hacer todo ese trabajito, ¿no? Para verificar que efectivamente el delta depende de el. De ese modo, entonces, llegamos a la conclusión de que efectivamente la función es uniformemente continua. Que es la raíz de menos 1, la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, tengan muy claro esos videos que han visto, porque obviamente al momento de colocar ahí en el, en el foro, es casi seguro obviamente que vamos a poner algo referente a eso. Y como ya hemos podido ver, ahora sí, entonces, como justamente nos requería el tiempo, para darles una presentación rápida. Ya ustedes lo van a preparar luego, ¿no? Pero luego para, digamos, darle una revisión un poquito rápida justamente del sílabo que tenemos, ¿no? Entonces, un momentito para poner realmente